A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. De don José Gervasio Artigas, padre de la patria uruguaya, un poeta dijo: La voz de Artigas alumbra en la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va. Y en las noches, de fogón en fogón, se escucha su voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. De niño, los padres de Artigas querían que vistiera la sotana, pero su espíritu impetuoso estaba hecho para otros ideales. Artigas era ardiente y su juventud indómita fue un constante contacto con la naturaleza bravía. Artigas supo del monte, de la vida ruda y libre, y mantuvo una estrecha relación con los indígenas charrúas que, cuando Artigas lo propuso, se lanzaron con él a la lucha de independencia. Artigas propuso la independencia total, la repartición de tierras, la libertad civil y religiosa, pero aquellas ideas eran demasiado para un país de terratenientes y de otros sectores conservadores. Al final, la lucha militar se decidió en contra de Artigas y triunfó el poder centralista de Buenos Aires, que quería convertir al actual Uruguay en una provincia más bajo su mando. Derrotado, marchó al Paraguay, donde el gobierno le dio un rancho, tierras y una pensión de 32 pesos. Artigas lo repartió todo entre los pobres y nunca volvió a su patria. Don José Gervasio Artigas, el amigo de los indios charrúas y de la repartición de tierras, de la libertad de pensamiento, estaba desapareciendo un día como hoy, 23 de septiembre de 1850. Y todavía resuena aquella frase suya: quiero que los que hasta hoy han sido los más infelices sean los más privilegiados en esta patria nueva. Inicie el día bien informado. Quito TV, con el arquitecto David López. Las noticias más importantes de nuestra capital. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, aquí dentro del noticiero Telesucesos. El asambleísta Henry Kronfle presentó pruebas para pedir juicio político contra el presidente del Consejo de Participación y Control Social. El pasado 21 de septiembre, el asambleísta Henry Kronfle asistió ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar las pruebas sobre las que basa su pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación y Control Social, Cristian Cruz. El asambleísta Kronfle acusa al funcionario de haber presentado documentos falsos en el año 2009 para obtener un carné que le otorga un 81% de discapacidad visual y auditiva. En su intervención, Kronfle mencionó lo siguiente: el presidente del Consejo de Participación y Control Social, con el propósito de exonerarse en el pago de impuestos a la propiedad, junto al concurso público de oposición y méritos, ha hecho uso de su carné de discapacidad, el cual ha sido emitido de forma cuestionada por la misma entidad que emitió la certificación para su obtención, sin dar cumplimiento a lo solicitado por el CONADIS para su recalificación de la discapacidad. La Comisión de Fiscalización convocará al presidente del Consejo de Participación y Control Social, Cristian Cruz, el próximo lunes 28 de septiembre para que presente las pruebas de descargo, previo a la votación del informe de la comisión, que está prevista para el 4 de octubre. Estaremos pendientes de esta noticia de la comparecencia del presidente del Consejo de Participación y Control Social, Cristian Cruz, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En otro orden de la información, la Agencia Metropolitana de Tránsito registra cifra histórica en trámites de matriculación. El módulo digital de matriculación vehicular desarrollado por la AMT recibió 64.598 solicitudes de trámite hasta la fecha.
Para realizar los trámites, los ciudadanos deben ingresar a www.amt.gov.es. Durante los primeros días de funcionamiento del módulo digital de matriculación desarrollado por la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT, se registró la solicitud de 64.598 trámites por renovación, exonerados y cambios de especie. Esta cifra es comparable al número de procesos que ingresaban en un mes y medio antes de la pandemia. Ante la gran aceptación por parte de los usuarios a esta plataforma, al igual que por la actualización al sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito informa a la ciudadanía que mensualmente se procesarán entre 80.000 y 100.000 trámites. En tanto, los quiteños recibirán su matrícula en forma digital de manera paulatina en un tiempo mayor al establecido inicialmente. Cabe resaltar que al no estar habilitada la calendarización, la cual debe ser aprobada por la Agencia Nacional de Tránsito, mientras el usuario recibe su matrícula del año 2020, puede usar el documento anterior de matriculación. Este le servirá a los conductores para transitar por el distrito sin ser sujetos de multas. Desde el lunes 14 de septiembre, el proceso de matriculación vehicular correspondiente al 2020 se reanudó de manera digital en Quito, a través de la página web www.amt.gov.es. 6.469 ciudadanos solicitaron matricular vehículos exonerados. 52.631 pidieron la renovación del permiso de circulación y 5.498 el cambio de especie. Todos los trámites que ingresan son revisados por digitadores, quienes validan la información correspondiente. Los permisos de circulación se entregarán de manera digital y las nuevas especies deberán ser retiradas en los centros de matriculación vehicular. Se reitera que la Agencia Metropolitana de Tránsito no emitirá sanciones por estas causas. Para desarrollar el trámite digital, la ciudadanía debe tener lo siguiente, atentos: declarar sus datos en la plataforma, cancelar los valores de matrícula e impuesto al rodaje del año 2020, pagar las infracciones de tránsito y no tener convenios vencidos, haber matriculado el vehículo en el año 2019. Volvemos a continuación con nuestro segmento legal, gracias a la información que recibimos de parte del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Información importante del Ministerio del Trabajo tanto para empleadores como empleados. El Ministerio del Trabajo expidió las directrices para la aplicación del teletrabajo. Mediante acuerdo ministerial número MDT-2020-181 de 14 de septiembre del 2020, el Ministerio del Trabajo expidió las directrices para la aplicación del teletrabajo conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. La norma es de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores y trabajadores cuyos contratos de trabajo nuevos o ya existentes y celebrados al tenor de las normas del Código del Trabajo apliquen esta modalidad de trabajo. Entre los puntos más importantes a destacar están los siguientes. El teletrabajo no afecta ni altera las condiciones esenciales de la relación laboral. La aplicación de esta modalidad no puede vulnerar derechos de las partes de la relación laboral y no constituye por sí misma causal de terminación de la relación de trabajo. El empleador podrá optar por la modalidad de teletrabajo en cualquier momento de la relación laboral según la necesidad del negocio y o la actividad que ejecute el trabajador. Esta modalidad podrá aplicarse en jornada completa o en jornada parcial, debiendo respetarse la jornada vigente, los límites de jornada máxima, los días de descanso y el pago de horas extraordinarias y suplementarias y los demás rubros previstos en el Código del Trabajo. El empleador deberá proveer los equipos, lineamientos e insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo, debiendo notificar al trabajador con las directrices para supervisar y monitorear la ejecución de sus actividades. El trabajador será responsable del cuidado y custodia de las herramientas y o equipos entregados, así como de la confidencialidad de la información otorgada para la ejecución del trabajo. Una vez finalizada la jornada de trabajo, el empleador garantizará el derecho a la desconexión del trabajador, el cual será de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas.
El trabajador tendrá derecho a mantener el tiempo de descanso que mantenía en la modalidad presencial, incluyendo el tiempo de almuerzo. Previo a aplicar la modalidad de teletrabajo, el empleador deberá notificar por correo o físicamente al trabajador esta decisión. Cuando la naturaleza de las labores del trabajador imposibilite la adopción del teletrabajo, el empleador no podrá hacer uso de esta modalidad. Si quiere saber más acerca de este acuerdo ministerial, pueden entrar a la página del Ministerio de Trabajo www.trabajo.gov.es, donde se puede encontrar el acuerdo ministerial completo. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días, estimados televidentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes nos miren a través de Telesucesos. Voy a hablar del problema que pasó el día de ayer en el país, el coronavirus. Se debe jugar, el partido estaba anunciado entre Barcelona, el equipo guayaquileño y el Flamengo, y desde la mañana comienzan a informar que los brasileños tenían varios jugadores infectados, no de ahora, sino incluso cuando jugaron con el Independiente del Valle, y que el partido se suspende, que el partido no se suspende, que la señora alcaldesa del puerto principal puso una comunicación señalando que el cotejo no se va a jugar, que es la seguridad. Y hemos estado todo el día con esa inquietud si se juega o no se juega. Por último, la alcaldesa dijo que en ningún momento ha quedado inhabilitado el Estadio Monumental que se conoce con el nombre de Isidro Romero, que no hay tal circunstancia. Cuando tenemos comunicaciones donde la señora alcaldesa señala que no se puede jugar el partido y posteriormente también se expresa que sí. Y luego aparece el ministro en un Twitter, el ministro de Salud, que créame que yo tengo muchas dudas de lo que él dice, porque cuando estábamos en la mayor emergencia, él decía un número de contagiados y decía un número de fallecidos. Y luego había otra información, y luego decía que había el daño de la computadora, en fin. Yo no le creo, con todo respeto, señor ministro de Salud, no le creo a usted lo que dice. Y dice que ya se puede jugar. Yo considero que hay actividades más importantes que el fútbol. Más importantes. El país está abocado a que los distintos COEs cantonales abran sus puertas para que se reactive la actividad. Los bares, las discotecas, los centros de diversión nocturna, los gimnasios no han abierto. Está limitado la parte turística a un porcentaje mínimo de personas. Yo digo, si eso da dinero al Estado, porque los futbolistas no declaran impuesto a la renta o no aportan impuesto a la renta, de acuerdo a lo que se ha denunciado, o aportan bajo un porcentaje mínimo en relación a lo que ganan. Pero yo digo, ¿y las otras actividades no aportan? Es tan importante, yo digo, el fútbol, que no importa que mañana haya otro contagio en Guayaquil, como sucedió cuando jugó Barcelona Independiente, que hay hubo un gobernador que dijo, vea, el peor miedo que existe es, la peor enfermedad que existe es el miedo. Y se juega el partido. Y luego el partido fue el desastre que pasó en Guayaquil. En fin, ya veremos en el transcurso de los días qué pasa con esta decisión que para mí es autorizada por el gobierno, por el señor ministro de Salud. Por él es el autorizado. Si pasa mañana algo, no es que ya tenemos una cabeza turca a quien le podemos reclamar. No, tenemos al responsable directo de lo que pase hoy en Guayaquil, confiando que no suceda lo que nosotros esperamos no ocurra. Ley del deporte. Estamos a pocos meses que este gobierno se vaya. Y no sé por qué hay apuro de que se apruebe una ley del deporte que no ha sido socializada. La ley del deporte debe ser socializada
con gente que ha estado en el deporte, no ahora, con gente que ha estado en el deporte y ha vivido las penurias, deportistas, entrenadores, dirigentes, empleados, porque los empleados también son parte del deporte. Pero quieren, teniendo leyes más importantes, porque yo sé que el deporte no es importante, pero habiendo leyes más importantes, quieren conocer esta ley del deporte. Primero, debe despolitizar al deporte. Segundo, se debe crear un financiamiento, yo diría, propio del deporte, que no dependamos ni de ministro ni del gobierno. Yo digo que ya se debería haber analizado más que la ley de deporte el asunto de la lotería deportiva, para que no solo se juegue gana, pierde o empata, no, sino quién hace el penal, cuántos tiros libres van a haber, cuántos goles van a existir, es decir, para que la gente, lo que hacen las casas de las apuestas, se entusiasme con lo nuestro, con nuestro fútbol. Ojalá que esto ocurra, y no solamente con los 8 partidos de la Serie A, puede haber partidos de la Serie A, puede haber partidos de la Serie B, puede haber partidos de la Superliga Femenina, es decir, hay un cúmulo de actividades que ahora la tecnología, a través de la magia de la computadora, se puede desarrollar. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días del gobierno y de esta asamblea que tiene el 3% de credibilidad. ¿Cómo no va a tener el 3% de credibilidad después de tanta sinvergüencería que se ha cometido por parte de la mayoría de asambleístas en este periodo? Hablemos de la vuelta que va a organizar la concentración deportiva de Pichincha. La vuelta se realiza en el mes de noviembre. Va a haber un equipo de Liga Deportiva Universitaria ya confirmado. Me acuerdo que fue hace la última vuelta o la penúltima. Liga Deportiva Universitaria con David Tapia presentó un equipo que estuvo dando dura pelea el plantel de Liga Deportiva Universitaria en la vuelta. También va a haber equipos del Carchi, va a haber equipos de Tungurahua y obviamente el anfitrión va a poner equipos. La vuelta a la República se va a realizar desde el 23 de noviembre, tiene ya establecido los recorridos fijos, la primera, los Bancos Pedernales, la segunda, Pedernales Santo Domingo, Machachi Cayabe la tercera, Atuntaqui Tulcán la cuarta, el Pelillón de San Francisco Atuntaqui y el circuito de Quito. Esos son los recorridos que va a tener la vuelta a la República. Que haya el apoyo de los municipios, que haya el apoyo. Ahora que estamos con la locura de Richard Carapaz, aprovechemos esa circunstancia. Richard Carapaz va a participar, no como el principal en la vuelta a España, pero van a haber también ciclistas en el Giro de Italia, y esto va a levantar el entusiasmo de la gente por ver esta vuelta número 37 a la República del Ecuador. Que la empresa privada respalde, que se pague los anteriores premios que lamentablemente no se pagaron, no hablo por Concentración Deportiva de Pichincha, sino por otros organizadores, y que sea una fiesta, la del ciclismo, que sea un fin de año espectacular. A mí personalmente les digo, me encantaría que la finalísima, que va a ser de 100 kilómetros, sea en el centro de Quito. Ese centro de Quito que le tienen como campo de concentración porque los presidentes tienen pavor. Ya debería irse el Palacio de Gobierno en la parte administrativa a otra parte y dejar ese lugar emblemático que es el centro histórico de Quito para que el turista vaya tranquilamente. Por ahí debería hacerse como se hizo en la última vuelta, el circuito, para que la gente bien distanciada pueda realizarlo. Es a las 2 de la tarde, es decir, no hay ningún inconveniente. Insisto, ojalá que el centro histórico vuelva a recuperarse. El centro histórico, vuelvan los turistas. El centro histórico tenga la atención de tanto negocio que desgraciadamente ahora tienen que cerrar. Señores y señores, un placer haber estado con ustedes. Nos veremos, Dios mediante, el día de mañana. Y por favor, cuídese. El cubreboca, el distanciamiento y el lavado de manos. Y no vaya a donde hay lugares de aglomeración. Muchas gracias.
Emprendimientos con María Fernanda Arauz. María Fernanda Arauz es redactora, editora y locutora freelance de varias publicaciones. Es directora y conductora del programa La Reconstrucción de Radio Sucesos FM. Redactora de la revista Ecomundo, revista para emprendedores. Redactora y editora de suplementos institucionales, libros de memorias empresariales, Luna Media Soluciones Comunicaciones. Bienvenidos al noticiero de Telesucesos, el mejor noticiero de la mañana informando para usted. En este espacio de emprendimientos, hoy conoceremos más sobre pequeños negocios y finanzas personales. Los negocios se reactivan poco a poco. Para este retorno es importante tomar en cuenta información entregada por las principales autoridades de gobierno y los protocolos de bioseguridad que se deben cumplir. La Fundación Bienestar, por ejemplo, nos da una guía para reactivar su negocio. Comenta que es importante tener un perfil para informar a los clientes sobre los horarios de atención y las medidas de bioseguridad que se implementan durante la atención. Así, de esta manera se genera confianza. Además de la información en las redes sociales, es clave el uso de la señalética en el negocio con información de los horarios de atención y las indicaciones que debe seguir el cliente para permanecer en el establecimiento. Una estrategia para ampliar la oferta de negocios es contar con servicio a domicilio. Se puede buscar, por ejemplo, alianzas estratégicas con motorizados independientes, miembros de la familia que estén dispuestos a colaborar con las entregas o aplicaciones móviles que presten el servicio logístico. La nueva normalidad es una oportunidad para implementar el comercio electrónico como estrategia de venta, ya que ayuda a incrementar y promocionar la venta de productos o servicios. Crear promociones u ofertas atractivas para los clientes es una iniciativa que ayudará a despertar el interés y a dejar de lado por un momento el estrés causado por la pandemia. Si renta un local, puede renegociar el costo del arriendo con el propietario. El objetivo es llegar a un acuerdo para mantenerlo mientras dure la crisis económica y retomarlo o cuando finalice la emergencia sanitaria. Las instituciones financieras cuentan con opciones para refinanciar las deudas generadas en los negocios. Puede acudir a la entidad bancaria para gestionar la solicitud y llegar a un plazo de pagos. Los hábitos del consumidor han cambiado. Analizar su comportamiento y sus necesidades sirven para adaptarse y ofrecer un mejor servicio. En lo referente a las finanzas personales, que se debe tomar en cuenta, según las estimaciones de la Cooperativa Andalucía, los ingresos de las microempresas han disminuido entre un 50 y un 100% en los casos más extremos. De ahí que es importante hacer hincapié en cómo este sector de la economía puede recuperarse y reinsertarse en el mercado. El impacto principal que ha tenido este sector está relacionado con el crecimiento de la demanda. Por tanto, se debe conocer la realidad financiera de la compañía y el flujo de caja. Para afrontar la crisis, este es un paso muy importante que permitirá identificar cuál es la situación financiera real de la empresa. Como parte de este ejercicio, es necesario revisar los compromisos y obligaciones que se mantienen con los proveedores, colaboradores, entidades financieras y verificar los gastos innecesarios para optimizar inversiones que contribuyan realmente a la reactivación del negocio. De igual manera, se debe conocer cuál es el flujo de caja o liquidez que tiene la empresa para retomar el dinamismo, planificar de manera adecuada sus pagos y analizar otras alternativas en caso de que este monto no sea suficiente. Una vez se ha identificado la situación financiera de la empresa, es importante elaborar un presupuesto, revisar los costos y gastos operacionales, cuáles se puede optimizar, mejorar o reemplazar y generar provisiones ante posibles escenarios críticos como la creación de un fondo de emergencia. Luego de organizar el presupuesto del negocio, es necesario también considerar los siguientes rubros: proyección de cobros y pagos futuros por lo menos por 3 meses, reducción de costos, especialmente los financieros, tratando en la medida de lo posible de no afectar al recurso humano, rotación de inventario, creación de ofertas, nuevas formas de pago, descuentos y facilidades de entrega de los productos. Como tercer punto, se debe negociar acuerdos de pago con proveedores. Una vez que se ha delimitado el presupuesto, es importante llegar a acuerdos y a su vez identificar un producto financiero que pudiera impactar positivamente en el negocio y que ayude a mantenerlo a flote durante la emergencia. Otro punto importante hay que tomar en cuenta es desarrollar un plan estratégico cómo nos enfrentamos a una nueva realidad. Es clave que las microempresas desarrollen una planificación estratégica para determinar cuál es el objetivo, a dónde quieren llegar, cómo se encuentran en el mercado y qué oportunidades se puede aprovechar en el nuevo escenario.
Innovar e invertir en la digitalización del negocio es otro punto que tomar en cuenta. Ventas online, entregas a domicilio, políticas de cambio y devolución, alianzas comerciales y adaptación de canales de pago digitales deben ser considerados en la nueva planeación estratégica que realicen los microempresarios para lo que queda el 2020. Buscar oportunidades de financiamiento para impulsar su reactivación una vez que se ha elaborado la planificación y se tiene una mayor claridad sobre las necesidades actuales del negocio. Es momento de buscar oportunidades de financiamiento que permitan llevar a cabo esta anhelada reactivación. Es muy importante que los microempresarios analicen las diferentes alternativas que ofrece el sistema financiero, requisitos, tasas de interés, plazos y condiciones generales de crédito. Además, puede solicitar toda la asesoría necesaria para despejar sus dudas y dar este paso de manera correcta. Gracias por estar aquí, despiértese bien informado. Este es el noticiero de Telesucesos donde conversamos sobre emprendimiento. Hoy se conoció más sobre las finanzas personales y los pequeños negocios. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy aquí para acompañarte y conversar sobre temas importantes. Y continuando con el tema de la alimentación, muchos preguntan qué elegir. La comida que viene preparada en fundas, estas croquetas para mascotas, o elegir alimentos naturales. Aquí tienes que ver las condiciones en las cuales está tu mascota, si necesita algún suplemento nutricional o algún tipo de dieta específica y además cuáles son sus gustos. Porque siempre también es importante variar y yo en lo personal recomiendo mezclar, ¿sí? Unas veces das estos alimentos preparados, estas croquetas, y otras veces puedes darle comida natural, comida que no tenga muchos condimentos y que además sea sana, por ejemplo, y tenga los grupos alimentarios completos. Puedes hacer una sopa que incluya arroz, vegetales y pollo, sobre todo la parte del pollo que no tiene extremadamente mucha grasa. Entonces, cuando no tiene mucha grasa, la carne magra es mucho más saludable para nuestro amigo. Y porque él se lo merece, estamos aquí para compartir. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Hoy nos acompaña el asambleísta Guillermo Celi, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma. Su compañera de fórmula es Verónica Sevilla, consultora experta en turismo nacional e internacional. ¿Por qué Guillermo Celi desea participar en las próximas elecciones y recibir un país que enfrenta una crisis económica y sanitaria? Bueno, primero considero que este es un momento de dificultad, sí, pero al mismo tiempo, en estos años de haber recorrido el país, de escuchar a la gente, de ver esas necesidades de cerca, de recorrer la Amazonía, la sierra, la costa y la región insular, nos da una clara y profunda decisión para poder servir a los ecuatorianos, esa motivación de que en medio de este recambio generacional que es necesario, porque poniendo un paralelismo como cuando un equipo en un campeonato de fútbol va perdiendo los partidos, hay que cambiar la defensa, el mediocampo y la delantera. Es lo mismo que está pasando hoy en el Ecuador, hay que dar un gran cambio a lo que es el servicio público a través de la política con una nueva generación que permita enfrentar, afrontar y superar, sumando esfuerzos, más allá de diferencias políticas o ideológicas. Aquí hay que sumar capacidades, acciones concretas que generen empleo, emprendimiento. Según Guillermo Celi, ¿qué posibilidades tiene de ganar la presidencia de la República en las próximas elecciones? He revisado algunas encuestas y vemos el crecimiento de nuestra fórmula junto a Verónica Sevilla. Esto ha generado una expectativa muy importante a nivel nacional, con planteamientos claros que estamos haciendo a los ecuatorianos, a la familia ecuatoriana como tal, y definitivamente las alianzas siempre serán importantes, pero son insuficientes. Las alianzas más importantes son con los ecuatorianos, con los ciudadanos, con cada sector.
Y eso justamente es lo que nosotros estamos sintiendo en nuestro recorrido nacional y dentro del marco de los planteamientos que realizamos, sentimos y vemos y palpamos, y ahí están las encuestas, las adhesiones correspondientes. ¿Qué le dicen las encuestas? Bueno, que estamos en carrera. Pero ¿qué es en carrera? ¿Qué porcentaje le están dando? ¿Y qué encuestas son? Bueno, que estamos entre los 6 binomios que tienen posibilidades. Todo está abierto. Hay un 70% aproximadamente de indecisión a nivel nacional. Y es justamente ahí donde hay que establecer acciones que permitan justamente empatar con el corazón. ¿Está pensando en aliarse a algún partido político? ¿Y por qué no declinar su candidatura y apoyar al candidato Guillermo Lasso? He revisado algunas encuestas y vemos el crecimiento de nuestra fórmula junto a Verónica Sevilla. Esto ha generado una expectativa muy importante a nivel nacional, con planteamientos claros que estamos haciendo a los ecuatorianos, a la familia ecuatoriana como tal, y definitivamente las alianzas siempre serán importantes, pero son insuficientes. Las alianzas más importantes son con los ecuatorianos, con los ciudadanos, con cada sector, y eso justamente es lo que nosotros estamos sintiendo en nuestro recorrido nacional y dentro del marco de los planteamientos que realizamos, sentimos y vemos y palpamos, y ahí están las encuestas, las adhesiones correspondientes. ¿Qué le dicen las encuestas? Bueno, que estamos en carrera. Pero ¿qué es en carrera? ¿Qué porcentaje le están dando? ¿Y qué encuestas son? Bueno, que estamos entre los 6 binomios que tienen posibilidades. Todo está abierto. Hay un 70% aproximadamente de indecisión a nivel nacional. Regresamos mañana con otro candidato a la presidencia de la República. Quédese con nosotros. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Saludos cordiales. Tras la convocatoria formal al proceso electoral realizada por el Consejo Nacional Electoral, se ha iniciado este calendario electoral que ha de iniciarse, reitero, con la inscripción formal de los candidatos que va del 18 al 7 de octubre. Luego, la campaña electoral propiamente dicha irá desde el 31 de diciembre hasta el 4 de febrero del 2021. El debate presidencial para primera vuelta ha sido fijado para el 17 de enero del 2021. Las elecciones generales se realizarán en primera vuelta el 7 de febrero del 2021. 13.099.150 ecuatorianos y electores elegiremos presidente y vicepresidente de la República, 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 provinciales, 6 por el exterior, a más de 5 parlamentarios andinos. ¿Qué es lo que el Ecuador espera de los candidatos? Más allá de hacer una serie de evaluaciones, que ya estamos saturados de evaluaciones de lo que ocurre en el Ecuador, tenemos que exigir a los candidatos respuestas concretas en relación a problemas graves como son el problema de la falta de empleo y trabajo, el problema de una crisis económica que ha ido generalizando la pobreza en el Ecuador, el problema referido a la seguridad social y la necesidad de convertir al IES en un espacio sustentable económicamente, la necesidad en suma de convertir a la economía en una herramienta positiva que le sirva al ecuatoriano, la fundamental prioridad de retomar los ojos al sector primario de la economía al campo para convertir al Ecuador en un país agroexportador y en un país también receptor de turismo, fundamentalmente de corte ecológico. En definitiva, hay una gran cantidad de problemas. Tenemos un problema muy grave que hace referencia a la pandemia propiamente dicha. Tenemos el problema económico que es más grave que el primero. Tenemos problemas referidos a la corrupción que no ha podido ser vencida. Tenemos la necesidad de lograr la recuperación de los gigantescos caudales robados al Ecuador. En definitiva, estas no son unas elecciones más, unas elecciones de cualquier orden. Aquí
nos jugamos la posibilidad de replantear un Ecuador democrático, un Ecuador de equidad, un Ecuador de justicia y de libertad, o regresamos a esa horda criminal que a mala hora manejó 10 años el Ecuador y que nos trajo tanto problema, pobreza, lágrimas, desempleo y una enorme cantidad de crisis que se ha hecho realmente algo ya insoportable para los ecuatorianos. Está entonces en el poder ciudadano el votar correctamente desde la primera vuelta por el candidato que nos ofrezca las soluciones más claras y concretas a los distintos problemas de la crisis y que tenga también la fortaleza necesaria para detener a esa horda delictiva que nunca más debe retornar al manejo del Estado en nuestro Ecuador. Noticias del día con Carla Sánchez. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Fernando Santos Albite, ex subsecretario de Recursos Naturales y ex ministro de Energía y Minas del Ecuador, con quien hablaremos sobre el caso Chevron, después de que la Corte de Distrito de La Haya falló a favor de la empresa Chevron Corporation en disputa con la República del Ecuador. Para comprender esta situación y esta resolución, según su perspectiva, realicemos una breve reseña de lo que fue y sigue siendo el caso Chevron. Doctor. Bien, mire, este quizás es uno de los casos de juicios que más ha durado en el mundo. Ya creo que va casi por los 30 años, comenzó en el año 1993. Y lamentablemente es un juicio viciado de chantaje. ¿Cómo comenzó este juicio? La compañía Texaco operó en el Ecuador desde los años 60 hasta el año 1990. Ahí terminó su concesión y se fue y dejó todas las instalaciones para Petroecuador. Un grupo de abogados americanos que les gusta hacer plata sacando indemnización de compañías, vino al Ecuador y vio que había unas pequeñas piscinas que había dejado Texaco en donde se había acumulado petróleo y agua de formación que salía de los pozos y no se había limpiado. Piscinas perdidas en la mitad de la selva que no causaban molestia a nadie, porque el petróleo crudo no causa daño a nadie. Estos abogados dijeron: aquí hay dinero. Cogieron unos moradores de la zona que no sabían leer ni escribir, ellos mismos, los abogados, redactaron la demanda y les hicieron firmar. Y les dijeron: les vamos a dar unas medicinas si ustedes firman una demanda contra la Texaco, pidiendo indemnización por daños que no existían y gente que no sabía qué estaba firmando. Fueron estos abogados a los Estados Unidos, donde pelearon 7 años, después volvieron al Ecuador. Todo este juicio vendieron acciones para sacar la plata. Vendieron acciones, no es que querían que se limpie la zona ni que se ayude a los pobres moradores, querían llevarse ese billete a su bolsillo, unos abogados chantajistas. En el año 2007 entra un nuevo gobierno al Ecuador, el del señor Correa, con su asesor jurídico, el señor Mera, y estos abogados chantajistas, esto está grabado en una película, le ofrecen a Mera y a Correa una parte de la indemnización que le iban a sacar a Chevron si les ayuda. Y se mete el gobierno ecuatoriano en este juicio. Estos abogados chantajistas le ofrecen $500,000 a un juez Zambrano, que era el juez que conocía la causa, y él les permite que los abogados hagan la sentencia, le pongan en la computadora y él la firma.
Y con esta sentencia fraudulenta, obtenida por dinero, el gobierno de Correa se lanza contra la Chevron y se va a las Naciones Unidas a insultar a la Chevron, trae artistas de cine a que insulten a la Chevron, hace un día al año que los diplomáticos ecuatorianos hagan el día anti-Chevron. La Chevron se molesta y dice: un momentito, ¿por qué se mete el gobierno del Ecuador si este era un juicio entre estos abogados pícaros que nos quieren sacar plata? Entonces se molesta la Chevron y le sigue juicio al Ecuador. Le voy a hacer una historia muy larga, bastante corta. Le lleva la Chevron al Ecuador a un tribunal de arbitraje en La Haya, en Holanda, en donde se demuestra que la sentencia de este juez de Alago Agro era falsa, que él no la había hecho, que no sabía de qué se trataba, que la había firmado por plata. De acuerdo al derecho internacional, si un funcionario público, y el juez Zambrano era funcionario del Estado, causa daño a un extranjero, todo el Estado tiene que responder e indemnizar a ese extranjero por el daño. Entonces la Corte de La Haya de arbitraje dice: Ecuador, tú un funcionario público tuyo, un juez, falsificó una sentencia de $9.500 millones contra la Chevron. Esta sentencia era falsa, pero tu gobierno de Correa usaste también esta sentencia para presionar su pago. Esto es ilegal bajo el derecho internacional. Entonces ordena dos cosas la Corte de La Haya. Uno, que todos los gastos en que incurrió Chevron en defenderse de esta sentencia ilegítima, le devuelva el Ecuador. Y dos, que es lo más grave, que el Ecuador pague daño moral por haber injuriado, por haber ensuciado el nombre de Chevron con una sentencia falsa. Esta sentencia última de La Haya, el procurador la apeló, ya se ha perdido la apelación. Entonces viene el último paso del proceso: cuantificar cuánto el Ecuador le tiene que pagar a la Chevron como reembolso de gastos y como daño moral. El reembolso de gastos es fácil establecer, ¿verdad? Chevron se defendió en Brasil, Argentina, Canadá, Gibraltar, Estados Unidos, porque estos abogados chantajistas le seguían a la Chevron, en donde tenía activos, para cobrarle varios países, juicios larguísimos y muy costosos. Yo diría que aquí el Chevron gastó unos 800 a 1,000 millones de dólares en abogados y peritos. Eso tiene que devolverle el Ecuador, sin ninguna duda. Correcto. Lo más grave es la segunda parte de la sentencia, el daño moral que le ha hecho el Ecuador, porque para el derecho internacional, Correa, Moreno, no importan, es el país, porque era el presidente de la República el que injuriaba a Chevron. El daño moral normalmente son miles de millones de dólares, porque la Chevron es la segunda compañía petrolera más grande de los Estados Unidos. Digo usted que nos condenen a 1,000 millones de dólares para reembolsarle a Chevron costos y gastos y otros 1,000 millones de daño moral. O sea, por lo menos nos va a costar este chiste de Correa y de Elmera 2,000 millones de dólares. Y esto ya es definitivo. Lo único que hay que establecer es los montos. El derecho a la indemnización está ahí. Terrible para el Ecuador, nunca debió haberse metido defendiendo a un grupo de abogados chantajistas. El jefe de estos abogados chantajistas, un señor Donziger,
ya mismo va a la cárcel en los Estados Unidos. Le quitaron la licencia de abogado por chantajista, porque en los Estados Unidos también se demostró el chantaje, y ya mismo va a la cárcel porque le toca el juicio penal, pero aquí no se ha hecho nada. Así es que nos va a tocar al pobre pueblo ecuatoriano que está golpeado por la pandemia y la crisis, pagar por lo menos $2,000 millones de indemnización a la Chevron, porque Correa nos metió en este juicio innecesariamente. Para finalizar, y haciendo un pequeño resumen, ¿cuáles son las consecuencias que este eterno caso le deja al país? En primer lugar, que no juguemos con el medio ambiente, ¿verdad? Ya veo que también hay antimineros y antipetroleros, se hace un escándalo que muchos vivos quieren aprovecharse para sacar plata. En segundo lugar, que un país como el Ecuador no debe ser tan belicoso en pelear. Mire, 30 años se ha pasado el gobierno peleando, contratando abogados. La misma Corte de La Haya que acaba de terminar el caso con su sentencia, les dice a las partes, oigan, aquí han gastado miles de millones de dólares en abogados, ¿por qué no pusieron mejor ese dinero en remediar si hay daños y en ayudar a la pobre gente de la zona de la Amazonía? Entonces un Ecuador no puede darse el lujo de vamos a juicio como era Correa, váyanse las compañías y no sigan los juicios. Tiene que ser austero. Y tercer lugar, no tratar al extranjero como a una pelota de fútbol, pateándole. No, el extranjero tiene sus derechos, igual que el ecuatoriano. Olvidarnos de esa viveza criolla, ¿verdad? Que don Evaristo, este famoso humorista de los años 50, 60, decía, gringo mudo, los gringos no son mudos, no hablan bien castellano y no se expresan bien, pero son bien vivos. No nos demos nosotros de viveza criolla atacar a los extranjeros, respetemos al extranjero, respetemos a la inversión extranjera, respetemos la ley, especialmente con el extranjero, porque él sí puede protestar ante cortes internacionales. Respetemos al extranjero. Mire, ya veo como corolario de lo mío, la madre de este pobre señor israelita que le reventaron el cráneo en la penitenciaría de Guayaquil, ya va a demandar al Ecuador. Qué mal que quede el Ecuador campeando la Chevron, asesinando a extranjeros en la cárcel. Hagámonos un lavado de conciencia. Los 10 años de Correa han convertido al ecuatoriano en agresivo, en abusivo, especialmente con el extranjero, porque así era Correa. Borremos esa imagen y seamos, como dice Jesucristo, ama al prójimo como te amas a ti mismo, y así evitarás problemas con el vecino. Agradecemos la participación y total ilustración del doctor Fernando Santos Albite, ex subsecretario de Recursos Naturales y ex ministro de Energía y Minas del Ecuador. Continuamos con más de nuestro noticiero Telesucesos. Shanghái nos hace daño en plena pandemia. Nos preguntamos por qué el bello y ardiente Shanghái nos hace tanto daño. Posibles respuestas. Primera, está resentido porque solamente es parque nacional y no internacional. Segunda, castigo de Dios por haber amargado el plan personal a nuestro Señor Jesucristo, Rafael Correa Delgado, el Mesías. Tercera, porque la institución técnica encargada de informar sobre la calentura del volcán tuvo miedo de contagiarse y cumpliendo con lo dispuesto se quedó en casa. Cuarta, porque no ha podido una política agrícola que tome en cuenta los riesgos volcánicos, pese a la continuada experiencia de siglos. Quinta, porque la plata para situaciones catastróficas se convirtió en humo. ¿Y ahora qué hacer? Pues ayudar al ganado vacuno, ovejuno,
a los agricultores afectados en costa, sierra y oriente. ¿Cómo? Los señores candidatos deben ser examinados sobre esto con todo rigor y con todo detalle. ¿Habrá alguna disciplina en las universidades del país, laicas, particulares, fiscomisionales, que tengan una cátedra práctica sobre cómo remediar estos males? La señora vicepresidenta ha ido a ver, evaluar, consolar y seguramente ya sabe lo que hay que hacer. ¿Nos subirán el IVA como en el terremoto de Pedernales? ¿Incendiarán Quito como en octubre los terroristas internacionales? ¿Subirá la leche y todo lo que con ella se elabora? ¿Perderemos las exportaciones agrícolas, al menos las provenientes de zonas cenizosas? ¿Subirán las verduras y las minifaldas? Estamos dispuestos a sacrificarnos. Habrá maratones televisadas. ¡Ay, Sangay! Triunfaste. Y así concluimos un programa más de Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y no se olvide seguirnos en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.